Vamos a ir empezando, así no se hace muy tarde, ¿ah? Bueno, vamos a empezar entonces con este estudio que es de la epístola a los romanos, ¿sí? Vamos a hacer primero una introducción general, ¿sí? Bueno, ahí vamos a hacer primero un repaso general de las epístolas del Nuevo Testamento, ¿sí? Hay cosas que son muy básicas, muy conocidas, pero bueno, a veces es bueno repasarlas y a veces no todos las saben, ¿ah? Bueno, ahí cuando nosotros llegamos a Romanos, ¿sí? Empiezan las epístolas o cartas de la Biblia. Si nosotros venimos leyendo toda la Biblia, es un segmento nuevo, por decirlo así, ¿sí? Hasta ahora teníamos libros de historia, libros de poesía, libros que hablan de profecías, ¿sí? Teníamos los 4 evangelios, teníamos el libro de Hechos, y en esta parte que empieza con Romanos, empieza lo que serían cartas, propiamente dichas, epístolas o cartas, ¿sí? Escritas por apóstoles, ¿sí? La distinción es, ¿sí? Esos dos grupos, podemos clasificarlo así, están los escritos de Pablo, ¿sí? Se distinguen fácil porque están escritos a una iglesia, llevan el nombre de esa iglesia, o a una persona y llevan el nombre de esa persona que recibe la carta, ¿cierto? Por ejemplo, Romanos, ¿sí? 1 Corintios, 2 Corintios, las de Tesalonicenses, bueno, ahí las vemos. Después tenemos las de Timoteo, las 2 de Timoteo, Tito, Filemón, ¿sí? Después hay epístolas o cartas generales, dice, no tienen un destinatario específico y llevan el nombre de su autor, ¿sí? Tenemos Judas, las cartas de Juan, ¿sí? Bien, eso para hacer una distinción, para tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien rápido. Bien, ahí ha salido un poco cortado, pero ahí tenemos los nombres de las que escribió Pablo y los nombres de las otras, lo que le decía recién, ¿sí? Bien, ahí está cortado, así que no, creo que los chicos lo pueden... A ver si pueden. No sé cómo es. Si lo pueden hacer con esto. Bien. Así lo apreciamos bien. Ahí. Ajá. Ahora sí. Ajá. Buenísimo. Bueno, gracias. Bueno, entonces tenemos acá las que escribió Pablo, sí, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las 2 de Tesalonicenses, las 2 de Timoteo, Tito y Filemón. Y Hebreos, sí, está ahí. No se ha podido determinar que sea el apóstol Pablo el que la escribió. Sí, muchos hermanos consideran que sí, y hay otros que lo ponen en duda, ¿sí? Así que lo dejamos ahí. También yo pensaba en esto y digo, bueno, no hay muchas personas o no había muchas personas que pudieran escribir algo como Hebreos, ¿sí? Puede haber sido Pablo, puede haber sido Bernabé, ¿sí? Algunos se le atribuyen a él, y no sé, el apóstol Pedro o el apóstol Juan, no sé, no hay mucho más, pero la evidencia interna de Hebreos habla algo ahí que parece sugerir que es Pablo, ¿sí? O alguien de su entorno, pero no, ¿cuántas personas podrían escribir una epístola como Hebreos, ¿sí? No había muchas en ese entonces, ¿sí? Y las otras, las que decíamos generales, son Santiago, 1 y 2 de Pedro, las 3 de Juan y Judas, ¿sí? Y bueno, Apocalipsis, que no sería una carta, más bien sería un libro, ¿sí? Que la escribió el apóstol Juan. Eso es para conocer. Bueno, hay un dibujito que yo quise poner, ¿sí? Está el apóstol Pablo encadenado, dictándole a alguien que escribía, y atrás hay un soldado romano, ¿sí? El apóstol Pablo, según se cree, tenía problemas a la vista, ¿sí? Y a veces no podía escribir en alguna de las cartas, con el apuro, ¿sí? La premura de escribirle a los hermanos, dice, parece que no había nadie que escribiera, dice, con cuán grandes letras
os escribo de mi propia mano. Pero si no, él dictaba las cartas, ¿sí? Por ahí, no sé si es en Romano, ya después lo vamos a ver, dice yo de Tercio que escribí la epístola, ¿sí? Que era el que entonces Pablo le dictó a ese señor Tercio, que fue el que pasó en el pergamino, digamos, lo que Pablo decía, ¿sí? Bien, eso es general, ¿sí? Bien, el orden que tenemos en el Nuevo Testamento no es el orden cronológico, ¿sí? Están ordenadas de la más extensa a la más breve, más o menos, ¿sí? Aunque dicen que Primera de Corintios sería más grande por cantidad de palabras y eso, sí, pero están ordenadas en ese estilo acá en la Biblia, ¿sí? Pero el orden cronológico es Primera y Segunda de Tesalonicenses, Gálatas, Primera de Corintios, Romanos, Segunda de Corintios, Efesios, Colosenses, Filemón, Filipenses, Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo, ¿sí? Ese es el orden histórico, ¿sí? El orden en cuanto a fechas, ¿sí? Bueno, vamos a dar tiempo a que escriban, ¿sí? Ahí hay una imagen que yo encontré también y la puse, sería una iglesia, ¿no? O hermanos congregados escuchando la palabra del Señor, ¿sí? Es un dibujo y nos hace pensar en aquellos tiempos. Ahí vamos a suponer que son hermanos en Roma a los que les ha llegado la carta que escribió el apóstol, ¿sí? Después ahí estaba pensando buscar, lo que pasa que después no lo hice, pero ahí en Primera de Corintios también habla de una carta a los laodicenses y creo que de otra más, que nosotros no la tenemos, ¿sí? Pero aparentemente estas epístolas o cartas no solamente las leía una comunidad, ¿sí? Sino que parece que circulaban entre las distintas congregaciones, ¿sí? Bien. Entonces, imagínense en ese tiempo, entonces sí, bueno, pastor de una congregación, decirle a la otra, me llegó una carta del apóstol Pablo. ¿Ah? Uy, qué bueno, cuando la terminés de leer, me la pasás, ¿ah? Qué bueno, ¿no? Pero mira, así se fue entonces difundiendo la palabra del Señor. Bien, después lo repasamos, ¿sí? Miren, ahí hay un mapita, ¿sí? Eso todo lo que está coloreado así es el Imperio Romano, ¿sí? A ver si se ve. Bueno, todo eso es el Imperio Romano. Acá esta punta está España, dice Galia está lo que ahora sería Francia. Esta parte de acá es el norte de África y llega hasta por allá, hasta la India, ¿sí? Eso todo, sí. Y en ese tiempo había un idioma ahí raro, o sea, no raro. Estaba el latín y estaban las lenguas del lugar, y la mezcla de esas dos cosas, del latín y de los idiomas locales, fue lo que originó el español, el francés, el inglés. Por eso tenemos palabras a veces en común y por eso también es importante, sí, ahora vamos a ver algo, lo que es Roma, ¿sí? El Imperio Romano abarca, son, bueno, 2000 años de historia quizás, ¿no? Empieza antes del nacimiento del Señor, muchos años antes. Empieza en Roma, sí, lo que ahora es Roma, en Italia, y después se va extendiendo. Llega más o menos hasta el año 1400 de nuestra era, ¿sí? Un poco antes, unos años o siglos, pocos siglos antes de que Colón descubriera América, todavía estaba el Imperio Romano, se dividió en dos, y bueno, algunos dicen que todavía sigue. Por ahí si miramos las profecías, como que se dividió y se dispersó, pero está, ¿sí? No se terminó. Bueno, ahí Daniel habla del imperio de hierro, ¿sí? Eran muy feroces, eran muy duros, ¿sí? Y donde iban se imponían con sangre y fuego, como dicen, ¿no? En eso que vos decís que todavía sigue, los que comentan, no digo que sea así, pero los que comentan dicen que en vez de ser ya un poder político como lo era el Imperio Romano, como que se mudó a un poder religioso. Claro. Por eso dicen que sigue el Imperio Romano, Claro. la Iglesia Católica. Y es cierto, y hay que ver la influencia que tienen, ¿no? Porque es más fuerte que cualquier nación, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver también con las profecías finales, ¿no? Pero bueno, acá, ahí capaz que ahora enseguida, en lo vemos mejor, ¿sí?
ahí están los viajes del apóstol Pablo. Por eso también ahora cuando veamos, ¿sí?, quién era el apóstol Pablo, también es esto, ¿sí? Si hay un creyente que uno puede imitar y del que puede aprender, si hay un creyente que es ejemplo, ese es el apóstol Pablo, ¿sí? Yo creo que está el Señor y después está el apóstol Pablo, ¿sí?, en cuanto a humanos como nosotros, en la entrega al Señor y el servicio, ¿sí? Bueno, ahí yo no sé si acá se alcanza a ver bien, miren, en el mapita chiquito está el primer y el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí? A ver si lo podemos... ¿Cómo era esto? Parece... ¿Sí, sí? Bueno, ahí, miren, esa línea que estaría acá es el primer viaje misionero, ¿sí? Salen de Jerusalén, bueno, ahí está el segundo, ¿sí? Allá arriba está el tercero y el viaje a Roma, ¿sí? Bueno, ese sería el tercer viaje. Nosotros hablamos de un viaje misionero, pensamos en un viaje moderno, bueno, es un viaje de aquella época y ellos iban de pueblo en pueblo predicando la palabra, ¿sí? Bien, y ese que está con línea de puntos es el viaje del apóstol Pablo, ¿sí?, cuando es encarcelado y viaja a Roma, ¿sí? Ahí si quieren vemos la primera parte de Romanos 1, ¿sí? Todo tiene su relación. Uno lee ahí y dice, bueno, menos mal, miren lo que vamos a leer acá. Romanos 1, aunque ahora no lo vamos a desarrollar. Ese viaje, ¿sí?, de Pablo a Roma encarcelado está en el libro anterior que he hecho, en el último capítulo, el capítulo 28, ¿sí? Y un poco más atrás. Muy interesante eso para leer. Claro. Y llega a Roma. Sí. Ahí el pastor Caballero dice, bueno, que fue un viaje con viáticos o pagado por el Imperio Romano, ¿sí? Bueno, dice, si quieren leemos, empezamos a leerlo todo, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Dice el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Sí? Leemos hasta ahí nada más, ¿sí? Entonces el apóstol muchas veces intentó llegar hasta Roma, ¿sí?, pero dice que fue estorbado, fue impedido. Y bueno, quizás gracias a eso tenemos la epístola a los romanos, ¿sí? Tal vez si el apóstol hubiera ido y hubiera estado en persona, no hubiera necesitado escribir esta carta, pero Dios obró así para que a nosotros nos llegara este tremendo escrito del apóstol Pablo, ¿sí? Así que bueno, ahí el apóstol en alguna parte, él dice, desde Jerusalén hasta Ilírico, y bueno, después de algunos lugares más, dice, todo lo he llenado del Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Entonces nosotros vemos ahí todos esos viajes, prácticamente recorrió todo, eso es una distancia enorme, ¿sí? Por eso estamos hablando, miren,
lo pasé sin querer, no era esa la que quería. Esa, viene acá, que por acá está, no sé, desde la India, bueno, ahí está Jerusalén, bueno, y acá la otra punta está España, Italia, ¿ah? Todos esos lugares, mire qué distancia abarcó el apóstol en esos viajes misioneros llevando la palabra del Señor. Sí. Claro, uno lee Hechos, por ejemplo, y lo pasa rápido y dice, bueno, pero son cada viaje de eso debe haber sido, no sé, por lo menos 4 o 5 años o más, ¿sí? Y claro. Y las condiciones en las que viajaban, en que vivían, la oposición que tenían, ¿sí? Por eso digo que el apóstol Pablo es digno de estudiar y de admirar, ¿sí? Bien. Bueno, ya que estábamos hablando de todas las epístolas, sí, esto es importante. El propósito de las epístolas de Pablo es desarrollar la doctrina de la iglesia, ¿sí? Es la persona que el Señor designó para desarrollar la doctrina de la iglesia. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, no habla prácticamente o no habla nada de la iglesia. Era un misterio escondido en Dios, ¿sí? Que después fue revelado. Si leemos los evangelios, el Señor hace una mención, dice, yo te digo que tú eres Pedro, y señalando a sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Pero más allá de eso no dice otra cosa, ¿sí? No se sabe cómo iba a ser la iglesia, por quién iba a estar compuesta, qué era una iglesia. Usted le decía a un judío, al apóstol Pedro, Pedro, ¿qué es lo que va a hacer la iglesia? No sé, te va a decir el apóstol. No estaba revelado, ¿sí? Bueno, Hechos es la vida de la iglesia en primera persona, ¿no? Pero Romanos, o sea, todas las epístolas de Pablo van a desarrollar lo que es la iglesia. Uno quiere saber qué es la iglesia, cómo funciona, cómo debe funcionar, quiénes la componen. Todo lo que necesite saber de la iglesia está desarrollado en las cartas del apóstol Pablo, ¿sí? Él es la persona que Dios puso para desarrollar eso. Y en esas cartas él lo va desarrollando, ¿sí? Bien. Bueno, ahí tenemos entonces, ya vamos a empezar con lo que es Romanos propiamente dicho, ¿sí? Bueno, vamos a hablar, ya hemos hablado algo del autor, ¿sí? Creo que no sería necesario hablar mucho más, pero a ver, ¿qué más podemos decir del apóstol Pablo, sí? Que ya no sepamos y que ya no hayamos dicho, ¿no? Por ahí puse algún dibujito como para que se sepa, ¿no? Ahí está cuando el apóstol recibe no se convierte al Señor, ¿no? Bueno, ahí la fecha aproximada entonces de la escritura de la carta es el año 57 en la ciudad de Corinto, ¿sí? Bueno, el lugar, ¿no? Eso es Roma, ¿sí? Bueno, ahí acerca de lo que era Roma, ¿no? Roma era una ciudad, dice, de más o menos 1 millón de habitantes, ¿sí? La capital del imperio ese que veíamos ahí, la capital del mundo, ¿sí? Era una ciudad terrible, si podemos ponerlo así, ¿no? 1 millón de habitantes, ¿sí? Una ciudad que no tenía ninguna de las mejoras que hay ahora, no tenía luz eléctrica, por supuesto, agua corriente, tenían algunas cosas como los acueductos, te habrán escuchado hablar, pero en las casas no había. Imagínense 1 millón de personas viviendo ahí. Yo después, no sé si lo que yo le subí al grupo se pudo ver, si no después denle una miradita, yo no sé si funciona bien, yo por ahí lo subo y... ¿no? Si tenés el lector del PDF en el celular, yo lo pude ver, por ejemplo. En PDF. Yo lo pude ver. Bien. En PowerPoint no se pudo. yo no, porque no tengo la aplicación, pero Bueno. PDF siempre se puede. Bueno, si no, después me dicen si hay que subirlo en otro formato. Voy a tratar de imprimir ahí, hoy no pude, algún cuadernillo de estos, ¿sí? Y voy a tratar de subir, ahí estaba viendo hoy algo de la ciudad de Roma, pero es un videíto, ¿sí? Que está bueno ver, ¿sí? Tenía todo un montón de monumentos, bueno, están todos los soldados, los senadores, habrán visto todos, nos es común, ¿sí? Que ahí vienen alguna película que habramos visto, ¿sí? Pero bueno, todo lo que son las leyes que nosotros tenemos hoy, la base jurídica, nos viene de ahí también, así como el idioma, les decía recién, toda esa parte viene de ahí. Por eso hay muchos términos, por ejemplo, en la parte legal que están en latín,
¿sí? Bueno, la base es eso, ¿sí? Y era una ciudad, bueno, grande y una ciudad tremenda para vivir, terrible. Bueno, lo que ahí leía yo, porque en cuanto al origen de la iglesia en Roma, no se sabe bien quién fue el fundador. Si algunos dicen, bueno, la tradición católica dice que fue el apóstol Pedro y que fue el primer papa, ¿no? Y eso no es así, aunque no se sabe bien quién fue el fundador. Algunos dicen que mucha gente que estaba en el día de Pentecostés, ¿no? Que ahí dice, menciona a ciudadanos de Roma, ¿sí? Cuando habla el apóstol ahí, y da toda esa lista de personas que están escuchando al apóstol y que lo escuchan en distintos idiomas, ¿sí? Menciona también a romanos, gente de ahí. Entonces dice que mucha gente que se debe haber convertido ahí volvió a Roma, ¿sí? Otros dicen que el apóstol Pablo también, y los otros apóstoles, pero principalmente el apóstol Pablo, predicaban en todo el imperio, ¿sí? Y como la capital era el lugar a donde iba toda la gente, ¿no? Todo el mundo aspiraba a ir ahí, o por trabajo, por negocios, por residencia, por lo que sea, todo el mundo siempre tenía como llegar a vivir ahí en la ciudad de Roma. Que mucha gente convertida en distintas partes del Imperio Romano ha convergido ahí en la ciudad de Roma, y de esos grupos se ha ido formando la iglesia, ¿sí? Así que bueno, esos son, pero dice que el apóstol Pablo no había estado allí en la iglesia en Roma, ¿sí? Yo no creo, dicen algunos que nunca había estado en Roma, yo creo que no, porque él era nacido, si no me equivoco, nacido en Sicilia, que es una isla que está ahí cerca, así que él tiene que haber algún momento haber pasado por ahí. Pero bueno, no es tan importante eso, ¿sí? Pero bueno, el tema es que esa gente de la iglesia de Roma, ¿sí? Ustedes después habrán sentido hablar de los mártires, ¿no? Que morían ahí en el Coliseo, ¿sí? Pocos años después, así que nosotros podemos ver la calidad de esos hermanos, ¿sí? Esos hermanos, no sé si son todos de ahí o de distintas partes del imperio, pero muchos hermanos de esa capital, Roma, murieron en el circo romano a manos de los gladiadores, a manos de las fieras, ¿sí? Así que a esa gente el apóstol Pablo les dirige esta carta, ¿sí? Bien. Juan, cuando habla de Se pasó. que estaban los romanos, los cretenses, los árabes, bueno, viste que hace mención de todos los que se convirtieron, seguramente que cuando llegaron a su ciudad natal, a su ciudad de origen, tienen que haber también predicado, o sea, ¿no? También. Lo que hubo radical. Eso yo siempre digo, no, el Señor no solamente usó los apóstoles, sino a toda esa gente que recorrieron de vuelta a sus tierras. También. Cuando viene de vuelta y se encuentra en el tiempo. Claro. Ahora que vos lo decís eso, el apóstol Pablo a lo mejor llegaba, no sé, a Corinto, y ahí había gente que ya, como el Señor iba haciendo la obra, ¿no? Gente que ya había escuchado y había visto ese milagro, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, bien. Hay unas cositas ahí. Miren, yo anoté esto aparte, ¿no? Por si me pasaba. Escrita entonces entre los años 57 y 58 después de Cristo, ¿sí? El Señor Jesús murió en el año 30 o 33. La carta fue escrita unos 30 años después, ¿no? Porque algunos dicen, no, fue escrita por otra persona en el año 200, 250. Entonces un hermano decía esto que es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Supóngase que fue escrita en el 250, ¿no? Y la quería, un falso hermano la quería hacer ver como que era del apóstol Pablo. Entonces alguien decía, bueno, ¿y cómo nadie va a haber escuchado hasta el año 250 de la existencia de esa carta? Entonces los hermanos, vamos a decir, de ese año, ya tenían conocimiento de que había una carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos, o una carta escrita a los corintios o a quien sea, ¿sí? Entonces, eso, cuando alguien plantea eso, se le puede decir eso, ¿sí? Ya los hermanos tenían conocimiento de antiguo de la existencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Que si apareciera hoy, por ejemplo, una carta, y si esta carta es del apóstol Pablo, y es nueva, ahí aparece, ¿no? Nosotros vamos a decir, ¿cómo nunca en estos 2000 años se escuchó hablar de ese escrito, ¿no? Bien.
Bueno, entonces escrita por Pablo mientras estaba en Corinto. Dice, en cuanto a la parte de literatura, es una literatura discursiva, lógica y también es una diatriba. Diatriba, dice, es un argumento basado en preguntas y respuestas, ¿sí? Es una forma de estudio o de análisis donde hace una pregunta y después responde a esa pregunta, ¿sí? Hay 81 preguntas en estos 16 capítulos, así que es claro que ese es el método que utiliza, ¿sí? Bueno, ahí hay una, por ejemplo, dice en el 2.3, dice, ¿y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios? Bueno, y así, ¿sí? Y bueno, son, no sé si esto sirve, 16 capítulos, 433 versículos. Bueno, ahí ponen 9.447 palabras. No sé si es útil eso. Versículos. Eso hasta ahí es cierto. Lo otro de las palabras, bueno, depende de la traducción, ¿no? Pero bueno, a no ser que lo busquemos en el original. Lo que sí dice que se lee en 1 hora, ¿sí? Habría que hacer la prueba, ¿eh? A ver si... Ajá, eso dice. No sé si habría que probar a ver si... Pero bueno, el tema es que sí hay que leerlo, ¿sí? Recomendado en hermano, dice leerlo en general y después ir tomando atención a los detalles, ¿sí? Y esto es lo importante, contiene todas las doctrinas básicas y elementales del cristianismo. Por eso es tan importante, ¿sí? Todas las doctrinas del cristianismo están desarrolladas ahí. Dice, es la más sistemática de todas las cartas y puede leerse como un tratado de teología, ¿sí? Va en un proceso ordenado, ¿sí? Empieza, vamos a decir, desde el principio y va desarrollando el tema, ¿sí? Mire, por ejemplo, nosotros acá podemos encontrar, y en este orden casi, ¿no? Habla del pecado, de la gracia, de la elección, de la salvación, de la fe, de la justificación, la santificación, la redención, la muerte y la resurrección, entre otras cosas. Son todos temas para hablar, son muy profundos, ¿eh? Para desarrollarlos con muchísimo detenimiento, ¿sí? El tema principal, ahí yo no sé si está bien aclarado, si lo copié a alguien más, pero lo que nosotros podríamos resumir es que habla de la justicia de Dios en general, ¿sí? El tema es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios o la justicia de Dios es lo mismo, ¿sí? El Evangelio desarrollado es la justicia de Dios expresada al ser humano, la justicia por medio de la cual Dios puede condenar el pecado y aún salvar al pecador, ¿sí? Bien, no sé cómo estamos con el tiempo. Bueno, miren, ahí, eso ya lo dijimos, pero volvemos, ahí el puntito que está en rojo, esa es la ciudad de Corinto, donde se escribió la carta, ¿sí? Y de este lado está Italia y allá, por allá está Roma, ¿sí? Para tener una idea más o menos de dónde fue escrita. Esa es la ciudad de Corinto hoy en día, algunas de las ruinas, ¿sí? No estaba preso, ¿no? ¿O sí? No, estaba en la casa de Gallo, creo que es, ¿sí? Está, a ver, ya les digo más o menos en Hechos. A ver. Bueno, ahí por ejemplo en Hechos 20 dice Pablo predica en Macedonia y Grecia, así que es esa zona, ¿no? Que veíamos ahí, allá aquella zona. Eso es Macedonia, Grecia, y está Corinto. Eso está entonces alrededor ahí de... alrededor del capítulo 20 de Hechos, ¿sí? Eso por ahí Hechos es lindo leerlo con un mapa a mano. Igual estas cartas se podían escribir en un día, en un rato, La verdad que no sé, yo si es por la profundidad de la epístola, no sé cómo el apóstol cómo la escribiría, ¿no? Está para pensarlo eso. Pero bueno, hay otro aspecto también de la obra del apóstol Pablo, ¿no? Aparte de predicar, dice que su oficio era hacer tiendas, o sea que él
dependía del Señor, pero él trabajaba para su sustento. Aparte de todo lo que hacía, también tenía tiempo para escribir de la manera que lo hacía, ¿no? Y en su cabeza siempre estaba la preocupación por todos los hermanos. Él mismo en alguna parte lo dice, ¿sí? Que le consumía el pensamiento, sí, la ansiedad por la iglesia del Señor, porque los hermanos se afirmaran, porque no entraran falsos predicadores, ¿sí? Y algunos dicen ahí que entonces Romanos, yo no veo mucho base en eso, pero puede ser, dice que ya empezaba como una discusión entre judíos y gentiles, ¿sí? Y entonces como que el apóstol escribe la carta y si uno la lee también tiene que ver eso porque él acusa a judíos y acusa a gentiles, los pone a todos en la misma situación, ¿sí? Pero bueno, esos son detalles, ¿no? Mira, ahí en el tiempo de Pablo, dice, en la ciudad de Roma había 1.000.000 de personas, 20 a 30.000 judíos y como 20 sinagogas. Bien. Después es sobre eso después ustedes lo ven ahí, ¿sí? Sobre el tema de la ciudad, ¿no? Eso ya lo hablamos, ¿sí? Eso también, bueno, eso ahí lo puse de alguna manera, también lo que hablábamos de los cristianos que después murieron en esa situación tan fea, ¿sí? Bien. Eso a mí me gusta ese título, ¿sí? Cuando empecemos a estudiar se van a dar cuenta por qué. Le llama, este señor que está acá, ¿sí? Le llama el Evangelio según San Pablo, ¿sí? Algunos dicen, no hay Evangelio según San Pablo. Bueno, sí hay Evangelio según San Pablo, ¿ah? Lo que nosotros vamos a leer y vamos a estudiar acá en Romanos es el Evangelio según el apóstol Pablo, ¿sí? Desarrollado por el apóstol Pablo, ¿sí? Por eso les digo, ustedes después vayan leyéndolo y lo vamos a ir desarrollando. Y lo que dice este hermano que está acá, después ustedes si quieren véanse ese mensaje, ¿sí? Cómo es el método que él usa para exponer el Evangelio, ¿sí? Desde dónde parte, ¿sí? Y las bases, lo que nosotros siempre tenemos que respetar ese orden, ¿sí? Él ahí dice que, se los adelanto así un poquito y ya terminamos, él siempre, y a veces nosotros cuando predicamos apuntaba a la parte de recibir al Señor, ¿sí? Es como decía, es como si usted le da la medicina a una persona y no le explica qué es lo que le pasa, ¿no? Entonces le quiere forzar a tomar la medicina y la persona no sabe. Entonces dice primero el apóstol parte declarando la culpabilidad de las personas, ¿sí? Entonces cuando nosotros leemos capítulo 2, capítulo 3, él habla de los judíos, por qué están condenados, habla de los gentiles, por qué, y después de eso presenta la gracia, ¿sí? Presenta la salvación, ¿sí? Así que bueno, después ya lo vamos a ir desarrollando, vamos a empezar la semana que viene, si el Señor lo permite, con el capítulo 1, ¿sí? Y vamos a entrar en profundidad. Cuando ¿sí? el apóstol Pablo llega a Roma, ¿con cuántas religiones se encuentra ahí? No lo he visto eso. Pero sí que había ahí, yo estaba viendo el videito ese, le decía esta tarde, y había de todo ahí, ¿sí? Pero él tenía que luchar contra todas esas. Claro. Los romanos copiaron todo lo que era de los griegos, ¿no? Por ejemplo, cuando el apóstol pasa por Grecia, dice por Atenas, dice que se enardecía su espíritu viendo la ciudad en cada esquina había un ídolo, ¿sí? Y dice, por si les había quedado alguien, hacen un altar al Dios no conocido, ¿sí? Por si faltaba alguno. Y el apóstol, en vez de pelear y qué sé yo, lo toma y predica con eso. Pero los romanos heredan toda la cultura y heredan todo eso, ¿sí? A Júpiter, a Zeus, bueno, son los mismos dioses griegos con nombres latinos, ¿sí? Estaba eso y estaba el judaísmo, bueno, y era una ciudad, como dicen, cosmopolita, ahí había de todo, ¿sí? Ahí venían, qué sé yo, efesios, gálatas, venían de España, venían, todos convivían ahí, ¿sí? Y todos los dioses de todos los lugares claro, de Israel. cada uno con su cultura, ¿sí? Y bueno, ¿qué más les iba a decir? Bueno, eso sí, ya después yo le voy a pasar eso para que vean, pero sí hay vestigios de altares de todo,
¿sí? No sé si a nosotros, a mí, cuando fui a la facultad, nos enseñaron y nos hicieron leer, que no me acuerdo casi nada, pero nos hicieron leer un libro que se llamaba, y habla de eso que estás hablando vos, de la cultura griega transportada a los romanos, y en uno de los puntos aparece el culto a los muertos, que de ahí traemos nosotros el llevar a los cementerios, etcétera, etcétera. Pero dice que cuando una pareja se unía en casamiento, la chica tenía que hacer un ritual en su casa, abandonando el Dios de su familia, y se transportaba a la casa del marido, y el marido tenía que hacer un ritual de presentación al Dios nuevo que se iba a meter. Y nos decía la profesora, la idolatría que había en Grecia era impresionante, dice, impresionante, y los romanos la adoptaron, dice. Y después la Iglesia Católica la transformó y la adoptó también. Sí, muchos de los... Me hizo acordar lo que dice el Esteban en Jacob, ¿no? Cuando el tío le roban, o sea, le pega fuego Raquel que le roba el ídolo y lo guarda en la tienda. Sí. También, viste que también, lo que vos decís más o menos me llevó a pensar en eso. Sí, lo fuerte que es eso, pero bueno, pensándolo así, si uno lee la historia, y esto ya terminamos, ¿sí? Los dioses babilónicos pasan, por decir, a los dioses, a la mitología griega, ¿no? O así va pasando. De los griegos pasan a los romanos. Fíjense cómo es, ¿sí? Y de cómo es, de los romanos pasa a la Iglesia Católica también. No dice el dios de la, no sé, de la fertilidad o el dios del trigo, el que sea, pero se llama San Cayetano. No dice tal cosa, pero es un santo, ¿no? Y es lo mismo, y como el poder de la idolatría es tremendo, y si uno lo mira, yo que he nacido en una casa evangélica me cuesta entenderlo, ¿no? Cómo tiene tanta fuerza y tiene tanto poder. Para mí es una piedra que está ahí, no tiene nada, pero detrás de todo eso están los demonios, ¿sí? Cuando ellos dicen Venus o dicen la diosa no sé qué o la santa no sé qué, detrás están invocando a un demonio, ¿sí? Y le están rindiendo pleitesía, sí, le están dando poderes sobre su vida, ¿sí? Aunque uno de esas cosas a veces las ignora y a veces eso está más allá de lo que uno entiende. Hay hermanos que se dedican a esa parte, ¿sí? De las fuerzas espirituales y demás, y tienen dones para eso, ¿sí? Pero a nosotros nos basta con saber eso, ¿sí? Detrás del ídolo está el demonio, ¿sí? Eso por ahí tenemos que verlo, ¿sí? A veces la otra vez, discúlpenme que me extienda un poquito, había un hombre que me decía, le decía a mi hijo, ¿vos de qué signo sos? Mi hijo lo sabía y le decía, yo soy de Leo, dice. Y yo le paré ahí y le digo, yo no puedo creer, ¿cómo puede ser que crean en una piedra que anda dando vuelta en el cielo? Porque por más que sea lo que sea, es una piedra, un cascote que anda ahí arriba, y que crean que eso tiene poder. Y usted le habla de Dios y le habla del Señor y dice, no, yo en eso no creo. ¿Ah? Pero tengan en cuenta esto, ¿sí? El poder está dado por seres vivos, ¿sí? Sea una persona física o sea una persona espiritual. Si usted ve, por ejemplo, el gatito ese que hace con la mano así, ¿no? Vamos a decir, si usted lo pone en el negocio o en la casa y le empieza a ir bien, por decir, tenga en cuenta que eso es un plástico, una piedra o lo que sea, ¿no? Eso no tiene poder. Si a usted le está yendo bien, o lo está bendiciendo Dios o el diablo, no hay otra cosa. Es así de cortito. Y si uno lee la palabra, sabe que Dios no usa el gatito ese ni ninguna cosa de esas. Entonces, si le está yendo bien, tiene que prestar atención, porque es el demonio que está ahí atrás, es el diablo. ¿Sí? Dios da todo por gracia, todo regalado, pero el diablo no da nada gratis. ¿Sí? Si está dando algo es para cobrarse después una factura mucho más pesada, ¿sí? Así que nosotros eso lo sabemos, pero lo simplificamos así, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos que hacer directamente es rechazar todo lo que tenga olor a idolatría, tenga olor a mal, ¿sí? Si sospechamos que es algo malo, lo apartamos. A nosotros no nos importa, ¿sí? Nosotros tenemos que estudiar la palabra y saber cómo actúa Dios. Si vemos algún método raro así, decimos, bueno, esto no está en la palabra, no es de Dios. Y ya sí. Está en muchos negocios y aún en algunos negocios, en algunas casas de hermanos. Pero Eso, claro que no saben.
Por eso uno tiene la obligación de investigar, ¿sí? Yo no sé bien de dónde viene eso, pero no sé si viene de la cultura hindú o... Bueno, bueno. Bueno, ojo, hermano. Claro. Por eso. Uno, por eso. Bueno, tiene... Claro. Bueno, entonces uno lo que tiene que hacer es investigar, ¿ah? Yo la verdad que no, o sea, sé que es algo de eso, pero no he investigado en profundidad, ¿sí? Está bueno cuando uno ve una cosa así, averiguarse, claro. Y bueno, si uno lo hace por ignorancia, yo creo que el Señor lo sabe. Pedimos perdón al Señor y limpiamos eso y ya está, ¿ah? Pero bueno, claro, es bueno investigarlo. Si no sé cómo se llama eso para buscar. ¿Cómo? Bueno, ahí lo vamos a buscar, ¿ah?